Hola hermanos, continuamos con otro devocional más de nuestra unidad 9. Y hoy es el día 2 y vamos a seguir viendo la obediencia parte 2. Ayer estuvimos viendo la parte 1 y hoy vamos a estar viendo la parte 2. Mire, los siervos de Dios hacen lo que Él les ordena, lo obedecen. El siervo no tiene la opción de decir si quiere obedecer o no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no obedecer es rebelión y tal desobediencia trae serias consecuencias. Mire, muchas personas hoy en día son tan egoístas que quieren hacer sus propios planes o lo que a ellos les plazca. No se detienen a considerar lo que la obediencia puede significar para sus vidas. Mire, Jesús hizo un relato acerca de la obediencia y nos dio una parábola que está en Mateo 21, del versículo 28 al 30. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los hijos obedeció la voluntad de su padre? ¿Cuál usted piensa, hermanos, que de los dos hijos obedeció la voluntad del padre? ¿El primero o el segundo? El primero, porque aunque dijo que no, él se arrepintió y fue y lo hizo. Hermanos, la obediencia no es decir si voy a hacer las cosas y luego no hacerlas. La obediencia es hacer las cosas que se le ha ordenado, que se le ha pedido en el instante. Usted tiene que hacerlo, eso es obedecer. Mire, el relato que les acabo de dar me anima mucho también a saber que Dios a menudo concede segundas oportunidades. Podemos ver también un ejemplo, hermanos, en la vida de Jonás. Cuando Dios tenía un plan para llamar a Nínive al arrepentimiento, le pidió a Jonás que se le uniera en el trabajo. Jonás desobedeció porque tenía sus prejuicios en contra de esos enemigos paganos. Jonás hubiera preferido que Dios destruyera la ciudad. La desobediencia a Dios es algo muy serio, hermanos. Tan serio que, hermanos, Jonás pasó el trauma de ser echado al mar rugiente y pasar 3 días en el vientre de un gran pez. Cuando Jonás confesó su desobediencia y se arrepintió, entonces Dios le dio una segunda oportunidad para obedecerle. La segunda ocasión, Jonás obedeció, aunque renuentemente, hermanos, iba. En su primer día predicó un sermón de una sola frase y Dios usó el mensaje para mover a 120,000 personas al arrepentimiento. Y aún así, Jonás viene y le dice a Dios, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Hermanos, la respuesta que Dios le dio a Jonás y a Nínive le enseñó a Jonás mucho acerca de cuán profundamente Dios se interesa por todas las personas, queriendo que se arrepientan. Podemos ver también otros ejemplos en la palabra de Dios, que algunos de los grandes siervos de Dios cayeron en pecado y no obedecieron lo que Dios quería que ellos hicieran. Y sin embargo, Dios no se dio por vencido. Hermanos, ¿por qué? Porque si Dios permitiera a la gente solo una falta, ¿sabe que no estuviéramos aquí? Si Dios permitiera solamente que falláramos una sola vez, hermanos, Moisés nunca hubiera llegado a ser la persona que fue. Él cometió varias. Abraham emprendió una gran caminata de fe, pero cuando fue a Egipto lo estropeó todo más de una vez. David se metió en problemas, lo mismo que Pedro. Saulo, lo que conocemos como el apóstol Pablo, incluso empezó su servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Hermanos, podemos ver el relato que Dios les dio una segunda oportunidad cuando desobedecieron. Pero déjeme decirle algo. Dios nunca toma a la ligera el no obedecerle. Hermanos, ¿por qué? Porque la desobediencia de Jonás por poco le cuesta la vida. Moisés mató al egipcio y eso le costó 40 años en el desierto. El pecado de David con Betsabé le costó la vida de su hijo. El ministerio de Pablo se vio grandemente obstaculizado por no obedecer, porque la gente que lo conocía, hermanos, temía acercársele a él.
porque ellos sabían cómo él era un perseguidor de los cristianos. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios está interesado en desarrollar nuestro carácter y a veces lo dejará que prosiga, pero nunca lo dejará que vaya muy lejos sin disciplinarlo para hacerlo regresar. Dios tal vez lo deje tomar una decisión equivocada, pero el Espíritu de Dios le hará reconocer que eso no es la voluntad de Dios y lo guiará de regreso a la senda correcta. Él le hace saber lo que él quiere e incluso toma las circunstancias de no obedecerlo y obra para bien, mientras le corrige y le enseña sus caminos. Hermanos, aun cuando Dios perdona y a menudo concede una segunda oportunidad, usted no debe tomarla a la ligera. Algunas veces Dios no concede una segunda oportunidad. Y podemos ver otro ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios. Aarón tuvo dos hijos, Nadab y Abiú, quienes no obedecieron a Dios y ofrecieron fuego extraño. Y Dios los castigó haciéndolos morir. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 10. Hermanos, Moisés nos dio la gloria a Dios ante Israel y golpeó la roca diciendo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ahí lo podemos encontrar en Números 20:10, hermanos. Note que Moisés dijo, hemos, y Dios era el único que podía hacer que saliera agua de la roca. Moisés arrebató la gloria que le correspondía a Dios y Dios se rehusó a retirar las consecuencias de no obedecerle. No permitió que Moisés entrara en la tierra prometida con el pueblo de Israel. Mire, escuche esto, hermano. Dios lo ama a usted y quiere lo mejor para usted. Por eso es que le da mandamientos e instrucciones. Sus mandamientos no son para restringir su libertad o para agobiarle, sino para que usted pueda tener la vida más significativa posible. Pero tenemos que obedecerle a Dios, hermanos, porque Dios nos lo da como mandato. Tenemos que obedecerle a Dios. Y pudimos ver ahorita, hermanos, que si no le obedecemos a Dios estamos en rebeldía. ¿Por qué? Porque no queremos obedecerle. Nosotros como siervos de Dios estamos obligados a obedecerle. Si conocemos a Dios, si lo amamos, nosotros tenemos que obedecerle. ¿Cuándo? Ahora mismo, cuando Él nos da una instrucción en su palabra, nosotros tenemos que obedecerle a Él, hermano. No tenemos otra alternativa. Nosotros tenemos que obedecer. A veces Dios nos va a dar una segunda oportunidad, hermanos. Pero si no nos da una segunda oportunidad, podemos ver varios ejemplos, hermanos. Entonces tenemos que obedecer a Dios en este mismo instante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional más.